El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio del clima reciente, a menudo llamado calentamiento global. Uno de los problemas que nos amenaza hoy en día a todos los seres humanos del planeta es el fenómeno del cambio climático global. Las actividades humanas producen cada día más y más gases que están impactando la atmósfera. Esto está causando que la temperatura promedio del planeta suba, teniendo consecuencias desastrosas. Causas del cambio climático. La energía recibida por la Tierra desde el Sol debe estar en balance con la radiación emitida desde la superficie terrestre, o sea, debe haber un equilibrio energético. Cualquier factor que genere un cambio sostenido entre la cantidad de energía que entra al sistema y la energía que sale del sistema puede generar un cambio climático. Existen dos tipos de causas para el cambio climático. Causas naturales. Incluyen actividad volcánica o cambios en la energía recibida desde el Sol, entre otros. Causas antrópicas. Estas son generadas por actividades humanas. Aquí se puede mencionar la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques. El desarrollo sostenible se define como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. El desarrollo sostenible se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. Sostenibilidad social. Basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad que se desarrolla, así como la potencialización de los impactos positivos. Sostenibilidad económica. Se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. Sostenibilidad ambiental. Compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones puente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. ¿Cómo podrías reducir el cambio climático individualmente? Disminuir mi consumo de combustible en vehículo, sustituyéndolo por el uso de bicicleta o motocicleta. Buscar nuevas formas de obtener energía como paneles solares y también trato de separar mis desechos en orgánicos e inorgánicos. No utilizar el carro para ir a lugares cercanos, intento utilizar lo menos posible las bolsas de plástico. Siempre reutilizar las hojas de papel y evitar usarlas si es posible. Llevar los datos o documentos en digital y tener cuidado en que los aparatos no estén conectados, si no se van a utilizar. Si todos hiciéramos conciencia de los problemas que pasa nuestro planeta por los altos niveles de contaminación, tal vez ayudaríamos a que generaciones futuras vengan a vivir en un medio ambiente más limpio y puro, que les permita desenvolverse plenamente en todas sus actividades y alargaríamos su ciclo de vida. El cambio climático trae graves efectos y consecuencias, por lo que es algo que se tiene que dar a conocer de gran manera en todo el mundo. Es necesario que cada una de las personas empiece con lo mínimo para solucionar estos problemas y siempre estar en búsqueda de un desarrollo sostenible.